el peso de un secreto guardado durante décadas. Durante más de 5 décadas, el nombre de Franklin Virgües ha resonado con fuerza en el mundo del espectáculo latinoamericano. Actor, dramaturgo y una figura polémica pero fascinante, su presencia siempre estuvo rodeada de una mezcla de admiración y misterio. Sin embargo, a sus 72 años, el veterano artista sorprendió a todos al romper el silencio sobre una parte profundamente íntima de su vida que durante décadas había permanecido cuidadosamente oculta. Aquella mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las calles de Miami, donde Virgües llevaba años viviendo lejos del bullicio mediático de sus primeros tiempos en Venezuela, nadie imaginaba que el actor estaba a punto de hacer una revelación que cambiaría la percepción pública sobre su vida personal. En una entrevista íntima concedida a una revista cultural, Franklin apareció distinto. No era el hombre combativo que muchos recordaban de sus declaraciones políticas o de sus intensas interpretaciones en telenovelas. Esta vez, su voz era pausada, reflexiva, cargada de una serenidad que solo suele aparecer cuando alguien finalmente decide dejar atrás un peso enorme. Durante años he vivido con una verdad que no me atrevía a decir en voz alta, confesó mirando fijamente a la cámara. Aquellas palabras bastaron para despertar la curiosidad de miles de seguidores. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. Una vida frente a las cámaras, pero un corazón en silencio. Franklin Virgües nació en Venezuela, en una época en la que el mundo era muy distinto al de hoy. En aquellos años, la sociedad era mucho menos tolerante con las diferencias, especialmente cuando se trataba de la orientación sexual. Desde joven, Franklin mostró un talento natural para la actuación. Su carisma, su voz profunda y su presencia escénica lo convirtieron rápidamente en una figura reconocida en el teatro y posteriormente en la televisión. Sin embargo, mientras su carrera crecía, también crecía un conflicto interior. En público, Franklin era el actor admirado por millones, pero en privado, era un hombre que luchaba contra sentimientos que no sabía cómo expresar. Yo sabía quién era desde muy joven, recordó en la entrevista, pero también sabía que el mundo en el que vivía no estaba preparado para escuchar esa verdad. Durante décadas, el actor mantuvo relaciones sentimentales que siempre estuvieron rodeadas de discreción. Los rumores aparecían ocasionalmente en la prensa, pero nunca hubo confirmaciones. Y así, el secreto continuó. Hasta ahora, el encuentro que cambió su vida, según reveló Franklin en la entrevista, todo comenzó hace muchos años, en un momento inesperado de su vida. Fue durante un festival cultural en Nueva York, a finales de los años 90, cuando conoció a un hombre que cambiaría su destino. Su nombre era Alejandro. Alejandro no pertenecía al mundo del espectáculo. No era actor, ni productor, ni periodista. Trabajaba como arquitecto y llevaba una vida tranquila, lejos de los focos. Sin embargo, desde el primer momento, algo ocurrió entre ellos. Fue una conversación que empezó como cualquier otra, explicó Franklin. Pero de repente sentí que estaba hablando con alguien que realmente me veía. Durante aquella noche, caminaron por las calles de Manhattan durante horas. Hablaron de arte, de literatura, de política, de sus sueños, pero sobre todo, hablaron de sus miedos. Franklin confesó que nunca había sido tan honesto con nadie. Era como si por primera vez en mi vida no tuviera que esconderme. Ese encuentro marcaría el inicio de una relación que cambiaría todo. Una relación construida en silencio. A pesar de la intensidad de sus sentimientos, Franklin sabía que su vida pública hacía imposible vivir aquella relación de manera abierta. Durante años, la pareja mantuvo su vínculo lejos de la mirada pública. Se veían en ciudades distintas, aprovechando viajes profesionales o escapadas discretas. Nueva York, Madrid, Miami. Esas ciudades se convirtieron en refugios donde podían ser simplemente dos personas enamoradas. Pero el precio de ese amor era el silencio. Había momentos en los que me preguntaba si estaba siendo justo con él, admitió Franklin, porque mientras el actor seguía siendo una figura pública, Alejandro permanecía completamente fuera de ese mundo. Sin entrevistas, sin fotografías, sin titulares. Solo existía en la vida privada de Franklin. Y así pasaron los años. La decisión más difícil. Con el paso del tiempo, Franklin comenzó a sentir que el peso del secreto era cada vez más difícil de soportar. El mundo estaba cambiando. Las conversaciones sobre identidad, diversidad y amor empezaban a ocupar un lugar central en la sociedad. Pero para Franklin, salir del silencio no era una decisión sencilla. Su carrera, su imagen pública y su historia personal estaban profundamente conectadas con una generación que había crecido en un contexto muy diferente. Tenía miedo, lo reconoció. Miedo de perder seguidores. Miedo de decepcionar a personas que lo habían apoyado durante décadas. Pero sobre todo, miedo de exponer a Alejandro a una atención mediática que él nunca había buscado. Por eso, durante años, Franklin decidió seguir callando. Hasta que un acontecimiento inesperado cambió todo. El momento que lo cambió todo, hace poco más de un año,
Franklin recibió una noticia que lo hizo replantearse muchas cosas. Alejandro había sufrido un problema de salud que lo obligó a pasar varias semanas en el hospital. Durante ese tiempo, Franklin permaneció a su lado. En aquellos días de incertidumbre, el actor comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre las cosas que había callado. Me di cuenta de algo muy simple, dijo en la entrevista. La vida es demasiado corta para seguir escondiendo el amor. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Una confesión que sacudirá al público. La entrevista que hoy circula por todo Internet no es solo una confesión personal, es también una historia de valentía. A sus 72 años, Franklin Virgües decidió contar su verdad. Decidió hablar de Alejandro. Decidió reconocer públicamente que durante décadas ha compartido su vida con otro hombre. Y aunque sabía que sus palabras provocarían reacciones intensas, también sabía que ya no podía seguir viviendo en silencio. Si mi historia puede ayudar a alguien más a sentirse menos solo, afirmó, entonces habrá valido la pena. Sus palabras rápidamente comenzaron a difundirse en redes sociales. Miles de mensajes aparecieron en cuestión de horas. Algunos de sorpresa, otros de admiración y muchos de apoyo. Pero la historia apenas comenzaba. Un amor oculto entre luces y sombras. Tras aquella primera noche en Nueva York, cuando Franklin Virgües y Alejandro caminaron durante horas hablando de sus vidas, ninguno de los dos imaginaba que ese encuentro marcaría el inicio de una historia que duraría décadas. Al principio, todo parecía un simple vínculo entre dos personas que se habían entendido profundamente. Pero con el paso de los días, las conversaciones continuaron. Primero por teléfono, luego por cartas y más tarde por largos mensajes que se extendían hasta la madrugada. Franklin estaba acostumbrado a la intensidad emocional del teatro, pero lo que sentía ahora era diferente. No era un personaje, no era una escena, era su propia vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien lo entendía de verdad. Alejandro, por su parte, observaba el mundo de Franklin con cierta distancia. No era fanático de las telenovelas ni seguía el mundo del espectáculo. De hecho, cuando se conocieron, apenas sabía quién era realmente aquel hombre de voz profunda que hablaba con tanta pasión sobre literatura y arte. Eso, curiosamente, fue lo que más atrajo a Franklin. Con él no era el actor. Recordaría años después. Era simplemente Franklin. Dos mundos completamente distintos. A medida que su relación crecía, ambos comenzaron a darse cuenta de que provenían de universos muy distintos. Franklin vivía rodeado de cámaras, entrevistas, rumores y titulares. Su vida profesional estaba expuesta constantemente al juicio público. Alejandro, en cambio, tenía una existencia tranquila. Trabajaba en un estudio de arquitectura y pasaba la mayor parte de su tiempo diseñando proyectos urbanos y restaurando edificios antiguos. Le gustaban las cosas simples, los cafés pequeños, las librerías silenciosas, los paseos sin prisa. En ese contraste encontraron un equilibrio inesperado. Cuando Franklin se sentía abrumado por la fama, Alejandro lo llevaba a lugares donde nadie lo reconocía. Pequeños restaurantes escondidos, parques tranquilos, ciudades donde podían caminar sin atraer atención. En esos momentos Franklin experimentaba algo que rara vez había conocido, la normalidad, el precio del silencio. Sin embargo, ese amor también tenía un costo. A pesar de la profunda conexión que compartían, Franklin sabía que su posición pública hacía imposible vivir la relación de manera abierta. En aquellos años, la industria del entretenimiento latinoamericano todavía era un espacio lleno de prejuicios. Muchos actores temían que revelar su orientación sexual pudiera afectar sus carreras, y Franklin no era una excepción. Había trabajado demasiado para llegar donde estaba, explicó en la entrevista. No sabía si el público estaba preparado para aceptar esa parte de mi vida. Por eso tomaron una decisión difícil, mantener su relación en privado. No fue fácil. Había eventos a los que Franklin debía asistir solo, entrevistas en las que le preguntaban sobre su vida amorosa, rumores en revistas que inventaban historias sobre romances que nunca existieron. Cada vez que ocurría algo así, Alejandro permanecía en silencio. Nunca exigió explicaciones, nunca pidió reconocimiento público, pero Franklin sabía que ese silencio también podía ser doloroso. Los momentos de duda. Hubo momentos en los que ambos se preguntaron si aquella relación podría sobrevivir a tanta discreción. Las ausencias eran inevitables. Franklin viajaba constantemente por trabajo, rodajes en distintos países, presentaciones teatrales, programas de televisión. A veces pasaban semanas sin verse. En esas noches solitarias, Alejandro solía quedarse trabajando hasta tarde en su estudio de arquitectura. Mientras tanto, Franklin regresaba a su habitación de hotel después de largas jornadas de grabación. Aunque estaba rodeado de gente, muchas veces se sentía profundamente solo. En esos momentos, una llamada telefónica podía cambiarlo todo. Escuchar la voz de Alejandro al otro lado de la línea era suficiente para recordarle que no estaba completamente solo en el mundo. El refugio en Miami. Con el paso de los años, ambos comenzaron a pasar más tiempo en Miami. La ciudad se convirtió en un punto de encuentro perfecto.
Era lo suficientemente grande como para ofrecer anonimato, pero también lo suficientemente cercana al mundo latino para que Franklin pudiera seguir conectado con su carrera. Allí encontraron un pequeño apartamento con vista al mar. No era una mansión ni una residencia lujosa, era simplemente un lugar donde podían estar juntos. Las mañanas comenzaban con café en el balcón, las tardes con caminatas por la playa, y las noches con largas conversaciones sobre el futuro. En esos momentos, Franklin comenzaba a imaginar una vida distinta, una vida en la que ya no tendría que esconderse. Pero cada vez que ese pensamiento aparecía, también aparecía el miedo a perderlo todo, la presión del mundo exterior. A lo largo de los años, Franklin siguió siendo una figura polémica en el mundo del espectáculo. Sus opiniones políticas, su carácter directo y su presencia en los medios lo mantenían constantemente en el centro de la conversación pública. Eso hacía aún más complicado revelar aspectos de su vida privada, porque sabía que cualquier confesión se convertiría inmediatamente en un tema mediático. En el mundo del espectáculo todo se amplifica, dijo. Un detalle pequeño puede convertirse en un escándalo enorme. Por eso continuó guardando silencio. No porque no estuviera orgulloso de su relación, sino porque quería protegerla. Un amor que sobrevivió al tiempo. Mientras los años pasaban, muchas cosas cambiaron. La industria del entretenimiento evolucionó. Las conversaciones sobre diversidad comenzaron a ocupar un lugar más importante en la sociedad. Nuevas generaciones de artistas comenzaron a vivir sus identidades con mayor libertad. Franklin observaba esos cambios con esperanza, pero también con cierta melancolía, porque sabía que su historia había sido distinta. Había tenido que vivir gran parte de su vida escondiendo algo que para él era natural. Sin embargo, cuando miraba a Alejandro, entendía que todo ese silencio también había tenido un propósito. Había protegido su amor, un amor que había sobrevivido al paso del tiempo, a los rumores, a la distancia, a las dudas, y que ahora, después de tantos años, estaba a punto de salir finalmente a la luz. El comienzo de una nueva etapa, aquella confesión pública que Franklin estaba preparando, no era solo una declaración personal, era también una forma de cerrar un capítulo de su vida. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que la decisión de hablar también traería consecuencias inesperadas. Algunas personas del pasado comenzarían a aparecer, viejos rumores regresarían, y la historia de Franklin y Alejandro se convertiría en un tema que sacudiría al mundo del espectáculo. La verdad sale a la luz y el mundo reacciona. La entrevista en la que Franklin Virgües decidió hablar abiertamente sobre su vida personal no tardó en convertirse en un fenómeno mediático. Apenas unas horas después de su publicación, fragmentos de sus declaraciones comenzaron a circular en redes sociales, programas de televisión y portales de noticias. El titular era imposible de ignorar. A los 72 años, Franklin Virgües revela que ha compartido su vida durante décadas con otro hombre. En cuestión de minutos, miles de personas comenzaron a comentar la noticia. Algunos lectores reaccionaron con sorpresa, otros con admiración, y muchos con una profunda emoción al ver a un artista de su generación hablar con tanta sinceridad sobre su identidad y su historia de amor. Para Franklin, sin embargo, aquellos primeros momentos fueron extrañamente silenciosos. Estaba sentado en la sala de su apartamento en Miami, mirando el océano a través del ventanal, mientras su teléfono comenzaba a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Durante décadas había imaginado cómo sería ese momento. Había pensado en las posibles reacciones del público, de los medios, de antiguos colegas. Pero ahora que la verdad finalmente estaba afuera, lo único que sentía era una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Alejandro estaba sentado a su lado, no decía nada. Simplemente observaba cómo el mundo comenzaba a reaccionar a una historia que ellos habían vivido en silencio durante tantos años. Las primeras reacciones, los primeros mensajes llegaron de amigos cercanos. Algunos ya conocían la verdad desde hacía tiempo. Otros se enteraron ese mismo día. Muchos de ellos enviaron palabras de apoyo. «Estoy orgulloso de ti», escribió un antiguo compañero de teatro. «Era hora de que el mundo conociera esa parte de tu historia», dijo otro. Sin embargo, como era de esperar, también aparecieron voces críticas. En redes sociales surgieron debates intensos. Algunas personas cuestionaban por qué Franklin había esperado tanto tiempo para hablar. Otros lo acusaban de intentar llamar la atención. Pero para muchas personas, especialmente jóvenes que crecieron admirando su trabajo, la confesión tenía un significado completamente distinto. Era un acto de valentía, un gesto que demostraba que nunca es demasiado tarde para vivir con autenticidad. La prensa entra en escena. Los medios de comunicación no tardaron en convertir la noticia en tema central. Programas de televisión analizaron la entrevista. Columnistas escribieron artículos sobre la importancia cultural de su confesión. Incluso, periodistas que habían seguido la carrera de Franklin durante décadas comenzaron a revisar el pasado buscando señales que, en retrospectiva, parecían evidentes. Viejas entrevistas, fotografías, rumores que en su momento habían sido ignorados. Todo volvía ahora a la
a la superficie. Pero esta vez la historia ya no era un rumor. Era una verdad confirmada por el propio protagonista. La primera aparición pública. Unos días después de la publicación de la entrevista, Franklin decidió dar un paso más. Aceptó participar en un programa de televisión para hablar sobre su confesión. La expectativa era enorme. El estudio estaba lleno de periodistas y cámaras. Cuando Franklin apareció en el escenario, el público lo recibió con un aplauso largo y cálido. El presentador, visiblemente emocionado, comenzó con una pregunta directa. Franklin, después de tantos años de silencio, ¿por qué ahora? El actor guardó silencio durante unos segundos. Luego respondió con una calma que sorprendió a todos. Porque finalmente entendí que el amor no debe esconderse. Sus palabras resonaron en el estudio. Durante la entrevista habló de su infancia, de su carrera y de los años en los que vivió, dividido entre su vida pública y su vida privada. Pero lo más significativo fue cuando mencionó a Alejandro. No lo describió con detalles exagerados, no lo presentó como una figura misteriosa. Simplemente habló de él como la persona que había estado a su lado durante gran parte de su vida. Es el hombre que me enseñó que la paz interior vale más que cualquier fama. El momento más emotivo, en un momento inesperado del programa, el presentador hizo una pregunta que nadie había anticipado. ¿Alejandro está viendo esta entrevista? Franklin sonrió. Sí, está aquí. El público quedó en silencio. Por primera vez, Alejandro apareció en cámara. No era una figura del espectáculo. No tenía la presencia teatral de Franklin ni la experiencia frente a las cámaras. Parecía simplemente un hombre tranquilo, ligeramente nervioso por la atención repentina. Pero cuando miró a Franklin, la conexión entre ellos era evidente. El público estalló en aplausos. Ese momento se convertiría rápidamente en uno de los clips más compartidos en Internet. Para muchas personas, aquella escena representaba algo poderoso. Dos hombres mayores que, después de décadas de silencio, finalmente podían mostrar su amor sin miedo. Las consecuencias inesperadas. Sin embargo, la exposición mediática también trajo consigo situaciones complicadas. Algunos periodistas comenzaron a investigar detalles de la vida privada de Alejandro. Intentaron descubrir su pasado, su trabajo, su familia. Eso generó momentos de tensión. Alejandro nunca había querido ser una figura pública. Durante años había aceptado vivir en la sombra precisamente para evitar ese tipo de atención. Ahora, de repente, su nombre aparecía en titulares y programas de televisión. Franklin era consciente de esa presión. Por eso comenzó a limitar las entrevistas y a proteger con más cuidado los aspectos más personales de su relación. Hay cosas que el público puede conocer, explicó en una declaración posterior. Y hay otras que deben permanecer entre nosotros. Un cambio en la percepción pública. A medida que pasaban los días, algo curioso comenzó a ocurrir. Lo que inicialmente había sido una noticia sorprendente, empezó a transformarse en una historia profundamente inspiradora. Muchos fans escribieron mensajes agradeciendo su sinceridad. Algunos compartieron sus propias historias de aceptación. Otros dijeron que ver a Franklin hablar con tanta honestidad les había dado valor para enfrentar sus propios miedos. Para el actor, esas reacciones fueron inesperadas. Durante años había temido que revelar su verdad provocara rechazo, pero ahora estaba descubriendo algo diferente. Una ola de comprensión, de empatía, de respeto. Un nuevo capítulo en su vida. Una noche, semanas después de la entrevista, Franklin y Alejandro volvieron a caminar por la playa de Miami. Era una escena curiosamente similar a aquella primera caminata en Nueva York muchos años atrás. Pero esta vez todo era distinto. Ya no había secretos, ya no había silencios obligados. Franklin miró el océano y dijo algo que que Alejandro recordaría siempre. Tal vez tardé demasiado en decir la verdad. Alejandro sonrió. Pero lo importante es que finalmente la dijiste. Sin embargo, la historia de Franklin Virgües aún no había terminado, porque después de la tormenta mediática, vendría algo aún más inesperado. Una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su vida y su legado. El legado de una verdad finalmente revelada. Después de semanas de entrevistas, titulares y debates públicos, la vida de Franklin Virgües comenzó a recuperar poco a poco un ritmo más tranquilo. El torbellino mediático que había seguido a su confesión empezó a disminuir, pero las consecuencias de su decisión seguirían marcando su vida para siempre. Por primera vez en décadas, Franklin sentía algo que había sido raro en su vida adulta, una profunda sensación de paz. Durante años había vivido con la constante presión de mantener dos mundos separados. Por un lado estaba el actor reconocido, la figura pública que miles de personas admiraban o criticaban. Por otro lado estaba el hombre que amaba en silencio, el compañero que compartía su vida con Alejandro lejos de las cámaras. Ahora, esos dos mundos finalmente se habían encontrado. Y aunque el camino hacia ese momento había sido largo y a veces doloroso, Franklin sabía que había tomado la decisión correcta. La calma después de la tormenta. En las semanas siguientes a la entrevista televisiva, que había conmovido a tantos espectadores, Franklin decidió alejarse temporalmente de los medios.
No quería que su historia se convirtiera en un espectáculo constante. Prefería que las palabras que ya había dicho hablaran por sí mismas. Pasaba más tiempo en casa con Alejandro. Las mañanas comenzaban con la misma rutina sencilla que habían construido durante años. Café en la cocina, música suave de fondo y largas conversaciones sobre el día. A veces hablaban del pasado. Recordaban los primeros años de su relación, cuando cada encuentro debía ser cuidadosamente planeado para evitar miradas indiscretas. Recordaban las ciudades que habían visitado juntos, las noches en hoteles discretos, las caminatas por calles donde nadie conocía el nombre de Franklin Virgües. Ahora esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida. Una conversación decisiva, una tarde tranquila, mientras observaban el atardecer desde el balcón de su apartamento en Miami, Franklin hizo una pregunta que llevaba tiempo rondando su mente. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Alejandro lo miró con una expresión serena. ¿De qué exactamente? De haber vivido tantos años en silencio conmigo. Alejandro tardó unos segundos en responder. El silencio nunca fue lo importante, dijo finalmente. Lo importante era lo que existía entre nosotros. Franklin bajó la mirada. Durante años, había cargado con la sensación de que le había robado a Alejandro la posibilidad de vivir su amor con libertad. Pero Alejandro nunca lo había visto de esa manera. Para él, lo que habían construido juntos era real, incluso si el mundo no lo sabía. Además, añadió Alejandro con una pequeña sonrisa, ahora el mundo entero lo sabe. Ambos rieron suavemente. La reacción de las nuevas generaciones. Con el paso de los meses, Franklin comenzó a recibir invitaciones para participar en conferencias y encuentros culturales. Muchos organizadores querían que hablara sobre su trayectoria artística, pero también querían escuchar su historia personal. Al principio, Franklin dudó. Nunca había imaginado convertirse en una figura asociada con conversaciones sobre identidad o valentía personal, pero poco a poco comprendió que su historia tenía un impacto real en muchas personas. En uno de esos encuentros, un joven actor se acercó a él después de una charla. Visiblemente emocionado, le dijo algo que Franklin nunca olvidaría. «Gracias por hablar», dijo el joven. «Ver a alguien de su generación hacerlo me dio el valor para ser honesto con mi familia». Ese momento tuvo un efecto profundo en Franklin. Por primera vez comprendió que su confesión no solo había cambiado su propia vida, también estaba ayudando a otros. El regreso al teatro. A pesar de todo lo que había ocurrido, Franklin seguía siendo ante todo un actor. El escenario siempre había sido su verdadero hogar. Por eso, después de un tiempo lejos de los focos, comenzó a considerar la posibilidad de regresar al teatro con un nuevo proyecto. Pero esta vez quería hacer algo diferente, algo profundamente personal. Comenzó a escribir una obra inspirada en su propia experiencia. No era una autobiografía directa, sino una historia sobre un hombre mayor que decide revelar un secreto guardado durante toda su vida. La obra exploraba temas como el miedo, el amor, la identidad y la libertad. Cuando finalmente anunció el proyecto, la reacción del público fue inmediata. Las entradas para las primeras funciones se agotaron rápidamente. Muchas personas querían ver cómo Franklin transformaría su propia historia en arte. La noche del estreno. El estreno tuvo lugar en un pequeño teatro de Miami. No era un evento lleno de glamour ni alfombras rojas. Era una presentación íntima, con un público compuesto por amigos, colegas y admiradores. Franklin estaba nervioso. Había interpretado cientos de personajes a lo largo de su carrera, pero esta vez la historia era demasiado cercana a su propia vida. Cuando finalmente subió al escenario, el teatro quedó completamente en silencio. Durante casi 2 horas, el público siguió cada palabra, cada gesto, cada emoción. Al final de la obra, ocurrió algo que Franklin nunca olvidaría. El público se levantó de sus asientos. Una ovación larga y profunda llenó la sala. Entre la multitud, Franklin buscó con la mirada a Alejandro. Estaba sentado en la tercera fila. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Una vida sin secretos. Esa noche, después del estreno, Franklin y Alejandro caminaron por las calles tranquilas de Miami. Era tarde. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua del puerto. Franklin respiró profundamente. ¿Sabes algo?, dijo. ¿Qué? Siento que por fin estoy viviendo mi propia vida. Alejandro sonrió. Siempre la has vivido, respondió. Solo que ahora ya no tienes que esconderla. Franklin miró el horizonte. Habían pasado décadas desde aquella primera caminata en Nueva York. Décadas de silencios, de decisiones difíciles, de momentos compartidos lejos del mundo. Pero ahora todo era diferente. A los 72 años, Franklin Virgües había hecho algo que muchas personas nunca se atreven a hacer. Había dicho la verdad, y en ese proceso, había descubierto algo simple pero poderoso, que el amor, cuando es auténtico, siempre encuentra la manera de sobrevivir. Incluso después de muchos años de silencio.